Eventos de los últimos días, capítulo 2. Señales del pronto regreso de Cristo. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas esas cosas principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los posteriores días. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería, y la luna no daría su luz. Luego las estrellas se caerían del cielo, y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se enternecen y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Ahí también vosotros, cuando viereis todas esas cosas, sabéis que se acercaron las puertas. Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo se acerca a una de las fuerzas. Dice que aquellos que vean esas señales, no pasará esta generación, que todas esas cosas no acontezcan. Esas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando vieres todas esas cosas, sabes que está cercano, a las puertas. Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice, yo soy, no temáis. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable, eventos que según fue declarado debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo el mundo se encuentra en una situación inestable. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí, a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trata de una señal de segundo venimiento. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos. Pero prediqué la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto habría confusión, que cada uno busca a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para con él. Anoche un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, Australia, nos llamó y pidió ver a la hermana White. Estaba anocheciendo y decliné verlo. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro habitual culto matutino, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentásemos. Dijo, ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. Yo contesté, si tiene un mensaje de los sin demora, porque tenemos mucho premio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito. De entre otras cosas, declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguía y finalmente le dije, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa. Usted comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra por ello. Pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien, él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Bartlett. Le pedí sus razones y repuso, para dar ese mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Le contesté, la obra que Dios nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí esté completado,
Estamos seguros que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos a Bateclid, en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Lo dejé para que el hermano Stark hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Le dijo el hermano Stark que cuando su hermana Wiley le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error, que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuencias ni razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenarían si ni queríamos que repitiese sus revelaciones. Quedaría por un corto tiempo con nosotros, así podremos asociarnos con él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y a mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En el mundo, comer, beber y vestirse se convierte en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio, y ese estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de la Tierra. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición en la cual la sociedad moderna está rápidamente llegando. Sabemos que el Señor viene muy pronto. Rápidamente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Se ha entregado a la indulgencia egoísta. El comer y el beber se practican de forma abusiva. Los hombres están bebiendo el licor venenoso que los enloquece. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el manto de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para incitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de las tierras serán arrastrados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques, muerte y sin advertencia de momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto está cercano. En las escenas finales de la historia de esa tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. La mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas.
Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas inmediatamente. Oí a alguien decir, sabemos que los juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabíais esas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. El enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Johnson, Pensilvania. Él no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad, y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos de sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado acumulando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones y precios de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. Ya ha llegado el tiempo en que un momento podremos estar pisando tierra firme y el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere, e incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el levantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida alimento con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre la pestilencia. Esas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra, y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de dentro, pero ahora se están ejerciendo del poder restrictivo de Dios. Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como un tiempo lo hacía. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas de los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean el día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego del cielo. ¿No hará estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran esas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente esas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres
un sentido del peligro que corren. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Estas representaciones simbólicas, las serpientes ardientes en el desierto, cumplen un doble propósito. De ellas el pueblo de Dios aprende no solo que las fuerzas físicas de la tierra están bajo el control del Creador, sino que también lo que están los movimientos religiosos en las naciones. Esto es especialmente cierto por respecto a la imposición de la observancia del domingo. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los grandes tres poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Así como la complicada semejanza de ruedas estaba bajo la dirección de la mano que había sido bajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se verían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses y poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Al perdonar la vida del primer asesino, Dios dio al universo entero una lección inconcerniente al gran contacto. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esta. Los santos habitantes de otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrirían en la tierra. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo.